Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos militares contra grupos terroristas armados. La Cancillería siria denuncia ante la ONU las violaciones israelíes en la zona de separación de fuerzas en el Golán. The New York Times asegura que decenas de terroristas pakistaníes viajaron a Siria y funcionarios estadounidenses advierten de su amenaza para Occidente. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El Ministerio de Exteriores y de Migrantes remitió hoy miércoles 2 cartas con igual texto, una a la Secretaría General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad Internacional, en las que explicó la postura del gobierno sirio respecto al informe del secretario general de la ONU sobre la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación en el Golán sirio, por sus siglas en inglés, UNDOF. En las cartas, la Cancillería destacó la importancia de poner fin a la ocupación israelí del Golán, razón por la cual fue creada la fuerza de la UNDOF. Asimismo, exigió al Consejo de Seguridad que imponga la aplicación de las resoluciones concernientes, especialmente aquellas que rechazan la ocupación israelí del Golán sirio y estipulan la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados, inclusive el Golán, hasta la línea de junio del año 1967. La Cancillería ratificó que el gobierno sirio respeta el mandato de la UNDOF, afirmando que continuará ofreciendo todas las facilidades necesarias a fin de cumplir con su misión. Igualmente manifestó su interés en la preservación de la seguridad de los funcionarios y de las sedes de la ONU en Siria. Asimismo, las cartas hicieron alusión a las repetidas violaciones israelíes al Tratado de Separación de Fuerzas y a la Carta de la ONU, a través de su apoyo directo e indirecto a los grupos terroristas que operan en la zona de separación y sus alrededores. La Cancillería resaltó que las medidas emprendidas por las fuerzas de mantenimiento de orden siria en la zona de separación tienen como objetivo hacer frente a los terroristas que perpetran crímenes en la referida zona contra civiles y soldados del ejército. La Cancillería concluyó sus cartas exigiendo al Consejo de Seguridad que tome medidas urgentes contra los países que apoyan, garantizan refugio y financian a estos grupos terroristas. El vicecanciller sirio Dr. Faisal Mikdad reiteró la firme postura estratégica de Siria de respaldo a la lucha del pueblo palestino a fin de recuperar sus legítimos derechos usurpados, entre ellos el retorno a la patria, la autodeterminación de su destino y la construcción de un Estado con capital Jerusalén. Al-Mikdad debatió con el secretario adjunto del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Dirección General Talal Naji, la situación en el escenario palestino y el injusto cerco interno impuesto contra los habitantes del campamento de Yarmouk, localizado en Damasco, por grupos terroristas que impiden la llegada de la ayuda humanitaria. Al-Mikdad subrayó que el referido cerco constituye una parte de la conspiración tejida por los agentes de Israel, quienes operan en la región, a fin de liquidar la causa palestina y cumplir con el llamado racista adoptado por la administración estadounidense, el cual tiene como meta el reconocimiento del llamado Estado hebreo. Por otro lado, Naji ofreció un panorama acerca de los esfuerzos llevados a cabo por los grupos palestinos a fin de expulsar a los grupos terroristas del campamento. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra grupos terroristas localizados en el campo norte de la provincia de Latakia.
En ese sentido, el ejército recuperó el punto militar número 45 y la cumbre del monte Al-Nasr, logrando liquidar a decenas de terroristas, la mayoría de nacionalidad chechena, libia y afgana. Por otro lado, una delegación de parlamentarios armenios manifestó su solidaridad con Siria y su condena a la agresión lanzada por grupos terroristas apoyados por el gobierno de Erdogan. Una fuente militar informó que nuestras Fuerzas Armadas destruyeron refugios de terroristas en las fincas de Al-Sharja y en la localidad de Mesherfe, cerca de Yabrut. Paralelamente, integrantes de una banda terrorista fueron abatidos a manos del ejército al este de la localidad de Al-Reheba, al noreste del campo de Damasco. Asimismo, unidades del ejército bombardearon un refugio de terroristas y destruyeron vehículos cargados con armas y municiones en los montes orientales de la ciudad de Zabadani. A todo ello, nuestras valientes Fuerzas Armadas acabaron con 4 terroristas e hirieron a otros del llamado Frente Islámico cerca del santuario de Hujer bin Adi en Adr al-Balad. Mientras en Yobar, un destacamento militar acabó con 12 mercenarios del Frente al-Nosra, en su mayoría de nacionalidad extranjera. La misma suerte corrieron varios terroristas en un operativo lanzado por el ejército en la localidad de Erbil. En la campiña norte de la provincia central de Hama, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas incautaron un coche cargado con 35 cohetes. Según una fuente militar, los cohetes se encontraban ocultados dentro de sacos de paja. En la ciudad de Alepo, 2 ciudadanos perdieron la vida y otros 6 resultaron heridos tras ataque terrorista con 2 obuses lanzados contra el barrio de Al-Suleimaniye. El ataque provocó daños materiales en las propiedades de los ciudadanos. El diario estadounidense The New York Times reveló en un artículo publicado este miércoles que decenas de terroristas provenientes de Pakistán viajaron hacia Siria para combatir en las filas de grupos terroristas que operan en nuestro país. El diario estadounidense señaló que el director de la CIA, John Brennan, expresó recientemente durante una sesión de la Cámara de Diputados de Estados Unidos su preocupación por el uso del territorio sirio por parte de Al-Qaeda para reclutar a elementos y desarrollar sus capacidades guerrilleras, no solo para desatar ataques en el interior sirio, sino también para utilizar a Siria como punto de partida de los armados. Según Brennan, dichos terroristas forman parte de un grupo afiliado a Al-Qaeda en Pakistán, los cuales en los últimos 10 años salvaron la vida de los ataques de los drones norteamericanos. Según el diario, estos combatientes gozan de diversas capacidades bélicas, tales como la habilidad de fabricar bombas y tácticas para el uso de armas de pequeño calibre, así como la habilidad de emplear la religión con el propósito de instigar a la yihad. El diario advirtió que cerca de 1.200 terroristas de Estados Unidos y Europa se encuentran en Siria para combatir junto a los grupos armados, los cuales podrían representar una amenaza real al momento de regresar a sus países. Bajo el título Reconstrucción y Desarrollo ha iniciado este miércoles la conferencia científica de la Facultad de Economía. Bajo el lema La reconstrucción y el desarrollo en Siria han iniciado este miércoles las reuniones de la conferencia científica de la Facultad de Economía de la Universidad de Damasco. Participan en la conferencia ministros, especialistas y académicos que debatirán cuestiones y temas relacionados con las políticas del proceso de la rehabilitación de la industria siria y la reconstrucción a la luz de las sanciones económicas impuestas contra Siria y la guerra terrorista que está enfrentando el país. En el evento se debatirán los efectos económicos de la crisis en Siria y las pérdidas económicas que sufrieron los sectores del transporte y la agricultura, y los retos de la financiación del proceso de reconstrucción en general, y los modelos de financiación para la reconstrucción de las viviendas. También se plantearon las visiones de los sindicatos de trabajadores y el rol de la Comisión de Inversiones de Siria en el proceso de reconstrucción y recuperación temprana. En una alocución pronunciada en la conferencia, el ministro de Enseñanza Superior, Malek Ali, destacó que el gobierno sirio está concediendo un interés particular a todos los sectores, especialmente a aquellos sectores que satisfacen las necesidades básicas de los ciudadanos.
Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de reconstrucción ya ha empezado mediante el lanzamiento de la reconciliación nacional en todas las provincias. La ministra de Asuntos Sociales, Kinda Shamat, se reunió hoy miércoles con organizadores de la campaña europea de fidelidad. Durante la reunión, la ministra siria elogió la ayuda humanitaria ofrecida por esta campaña al pueblo sirio, el cual está enfrentando una guerra global desde hace 3 años. Shamat destacó el interés del gobierno sirio en hacer llegar la ayuda humanitaria a los afectados en todos los rincones del país y denunció que grupos terroristas han obstaculizado en repetidas ocasiones el ingreso de la ayuda en algunas zonas, tales como el campamento de Yarmouk. La titular de Asuntos Sociales manifestó que grupos terroristas siguen atacando con proyectiles mortero los centros de acogida temporal, donde residen ciudadanos que se vieron obligados a abandonar sus casas debido al terrorismo. A su vez, el jefe de la campaña, Amin Abu Rashed, señaló que desde hace más de un año el movimiento trabaja para enviar convoyes de ayuda a fin de aliviar el sufrimiento de los afectados y desplazados, afirmando que dicha labor se lleva a cabo contando con la cooperación de las asociaciones de la sociedad civil palestina que operan en Europa. Es de señalar que el 8º convoy de ayuda enviado por la campaña europea de fidelidad arribó al punto fronterizo de Jdeida-Yabus, conteniendo 80 toneladas de alimentos y 4 ambulancias. Es de señalar que la campaña está integrada por representantes de la sociedad civil de 8 países europeos y Malasia. Vecinos de la ciudad de Hujera, donde residen ciudadanos del Golán sirio ocupado, organizaron una masiva concentración en reconocimiento a los sacrificios ofrecidos por el ejército sirio en su lucha contra el terrorismo. Durante el acto se lanzaron consignas de condena a los crímenes de los grupos terroristas armados. Por su parte, docentes de la ciudad de Shahba, en la provincia de Sueida, organizaron este miércoles un acto para rendir homenaje a las almas de los mártires y expresar su apoyo al ejército sirio y sus victorias ante el terrorismo. En este acto, que contó con la participación de compatriotas y estudiantes de Shahba, se enarmolaron banderas nacionales y pancartas en las que se señalaron el rechazo a la injerencia extranjera y el aferramiento de los sirios a la soberanía de su país. Los participantes manifestaron su apoyo a las Fuerzas Armadas en las batallas que están librando para recuperar la seguridad y estabilidad del país. Estos fueron nuestros principales titulares. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos militares contra grupos terroristas armados. La Cancillería siria denuncia ante la ONU las violaciones israelíes en la zona de separación de fuerzas en el Golán. The New York Times asegura que decenas de terroristas pakistaníes viajaron a Siria y funcionarios estadounidenses advierten de su amenaza para Occidente. Ya saben que toda la actualidad regional y nacional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satelital. Como siempre, nos vemos en la edición de mañana.